Queridos hermanos, muy buenas noches. Un placer otra vez de estar juntos. Vamos a inclinar nuestro rostro para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos otra oportunidad de poder estar juntos en adoración, mi Señor, a tu santo nombre. Gracias por darnos el privilegio, mi Señor, de reconocer que tú eres Dios. Gracias una vez más por darnos, mi Señor, de reconocer que tu palabra es verdad. Guíanos, mi Señor, en esta noche. Te lo pedimos por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, una feliz noche. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ser vivo en el corazón de cada uno de nosotros. Porque yo creo que de eso es nuestra esperanza. De eso yo creo que todos nosotros estamos en la misma lucha. Es del regreso de nuestro Señor Jesús. Si hay una persona que dice, bueno, yo leo la Biblia, yo comparto la palabra de Dios y no dice que Cristo va a regresar, entonces la palabra no va a tener vida, no tiene vida. Ahora, ¿por qué se demora la venida de Jesús? Es algo que personalmente uno tiene que pensar por sí mismo. ¿Por qué? Porque en este momento el Señor está intercediendo para ti y está intercediendo para mí también. Ahora la pregunta, ¿por qué se demora la venida de Jesús? Esa demora puede ser porque el Señor está esperando a ti. O el Señor está esperando que tú salgas a buscar a aquellos que todavía tienen que entrar. O el Señor está esperando que su pueblo se arrepintiera de los pecados que vive en su corazón. Porque el Señor nos ha dicho, el propósito de Dios es que su pueblo, cuando viene, tiene que ser sin mancha. Sin mancha. Ahora el Señor no está hablando de manchas en la cara, en la piel, no. Está dirigido al corazón del hombre. El Señor necesita el corazón del hombre. Porque ahí dentro hay manchas. Ahí dentro hay cosas con una profundidad que el hombre mismo no puede reconocer. Allá adentro hay un misterio
que se llama el pecado, que ningún hombre lo puede describir, porque el Señor en su palabra ha dicho que el pecado es un misterio. Igualmente, el milagro que Dios hace es un misterio. ¿Por qué el Señor regresó? El Señor nos ha revelado eso para redimir a su pueblo, pero para llevar todos aquellos que llegan donde el Señor se arrepientan. Mis hermanos, la Biblia nos dice que el Señor está de pie. Yo creo que el Señor está de pie. Yo no puedo ver allá, pero si dice que el Señor está de pie intercediendo, amén, así es. Ahora, ¿por qué la demora? En el libro 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 29, el Señor nos dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ahora, ¿cuántos años atrás la Biblia fue escrita? Son muchos años. Las que leyeron este versículo lo entendieron como yo lo entiendo ahora. Pero en cada etapa de la vida de la humanidad había momentos que el Señor tenía que terminar ciertas cosas. Si vemos los antediluvianos, el Señor envió mensaje para ellos. Pero ¿qué hicieron? Ellos no creyeron. Porque ellos estaban viendo, sus corazones estaban dirigidos a los eventos y olvidaron también que había algo otro, que había el Señor, el amor. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué hablaba el Señor de las profecías que tienen que cumplir? Y cuando llegó el momento, cerró la puerta. La puerta de gracia se cerró. Hoy no hay diferencia. No hay diferencia en el cierre. La diferencia de nosotros es que no hay más allá. Es el término. Y el Señor nos dice que los ángeles de Dios en sus mensajes para los hombres representan el tiempo como muy corto. Eso lo estoy leyendo en el libro de Maranata. Dice que
así ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero, ¿haya fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes había de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha de la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia de la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Ahora, mis hermanos, cuando Dios está hablando, hay una parte muy importante que el hombre debe entender. ¿Qué relación tiene el mensaje del tercer ángel con el mensaje pro salud? ¿Por qué el Señor nos está dirigiendo al santuario celestial? Porque allá es donde Cristo está intercediendo para ti y para mí. Mis hermanos, el Señor nos dice que en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo debe haberse una obra como de Juan Bautista. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos prófanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar.
podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separamos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega en el momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo, una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. ¿Por qué el Señor está demorando? ¿Por qué el Señor está demorando? ¿Por qué Jesús no ha llegado aún? La Biblia nos registra que ni los ángeles, solamente el Padre sabe la hora de su venida. En el santuario había muchos rituales que el Señor permitía que el pueblo antiguo tenía que ejercer. Hoy en este día no tenemos que hacerlo. Pero si vamos al libro de Romanos 12, entramos en el libro Romanos 12, versículo 1. Dice que por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el Señor nos dice eso? ¿Por qué el Señor nos quiere dirigir a eso? Hay algo muy importante. Hay algo muy importante que relaciona con el mensaje pro salud y el mensaje del tercer ángel. Por eso el Señor en el capítulo 12 de Romanos nos dice: por tanto, os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. En 1 de Corintios 6, 19 y 20, el Señor nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, tú estarás preguntando ¿por qué tanto así y ir para allá? Pero, mis hermanos, la demora de Dios lo sabe. Porque Elena White ha recibido una revelación que dice entre 20, pero habla de los adventistas del séptimo día, el pueblo que en su corazón dice: yo sigo al Señor. Ni uno.
Ahora, ¿por qué el hombre tiene que dirigir su vista al Señor? Hay cosas que el hombre no puede hacer. Es solamente cuando tú te entregas al Señor, Dios lo hace en tu corazón. Por eso, por tu propia fuerza, no vas a conseguir a tener esa gratitud para dar a Dios. Es Dios que produce eso en tu corazón. En la parte del régimen alimenticio, Dios nos dice una cosa. Dice que el gran proporción de todas las enfermedades que afligen a la familia humana es resultado de sus propios hábitos erróneos, debido a su deliberada ignorancia, a su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. Mis hermanos, recuerda una cosa: donde el Señor está intercediendo para nosotros, hay cosas que Dios ha puesto que el hombre nunca debe olvidar. Dios ha puesto en el arca de testimonio la vara de Aarón que floreció, y también puso el maná, y también está ahí la tabla de los mandamientos. Ahora, ¿en qué has fallado el hombre que el Señor todavía no ha regresado? El Señor dice que la ignorancia voluntaria aumenta el pecado. Y el pueblo de Dios ha caído en una ignorancia. Mis hermanos, el Señor tiene un amor para cubrir a su pueblo. Pero sigue diciendo que no es posible que glorificamos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración mientras se complace el apetito carnal. El cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria pecaminosa, hace que la santificación del cuerpo y el espíritu sean imposibles. No solamente el comer. En Gálatas 5, Dios nos muestra cuáles son las cosas que es imposible que el hombre pueda heredar el reino de los cielos. Vamos a entrar ahí un ratito en Gálatas. Gálatas
5. Versículo 13. Nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, servicios a los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, hay algo que todavía no hemos pedido al Señor. Hay algo que el hombre todavía no ha pedido al Señor. Porque el Señor dice que todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado. Será perdonado todo pecado. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre que todavía no pide al Señor? Lee la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios, pero todavía el Señor te dice que tú no me has pedido. Hay algo que necesita, que el hombre necesita. ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué todavía el Señor no ha regresado? Pero hermanos, el Espíritu Santo de Dios no luchará por siempre. Yo me preguntaba si de verdad o cómo es que el Espíritu Santo abandona a la persona. Yo tenía miedo cuando yo entré en la iglesia y yo escuché que el pecado contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado ni ahora ni en este siglo que viene. Me asusté, claro que me asusté, porque es el Espíritu Santo que te va a sellar. Ahora sí, Él me abandona, ¿quién me va a sellar? ¿Qué yo voy a recibir? Pero Dios es un Dios de compasión, mis hermanos. Dios es un Dios de compasión. Dios ama al hombre. ¿Por qué Dios ama al hombre? Fíjense cuántos planetas hay más grandes que nosotros. Pero lo que salió de la mano del Señor es del Señor. El Señor no va a dejar sus cosas, son de ellos. La creación es de Dios. ¿Sabe? Muchas veces yo paso preguntando a mi hermano, a veces, ese hombre, ¿quién es ese hombre que metió su mano en la cosa de Dios y querer ofrecer una cosa que no es de él a nosotros? ¿Saben? Si mi padre es millonario
y sale una persona que yo no conozco y me dices, yo te voy a ofrecer 1,000,000 de tu padre. ¿Cómo es posible? Mis hermanos, en esta noche yo quiero que tú preguntas a tu corazón, ¿por qué el Señor no ha regresado? Pero si va a regresar, ¿cómo va a regresar? Porque el hombre quiere que el Señor regresa, pero no conoce los acontecimientos del Señor. Solamente está viendo las evidencias. Hay evidencias que no son de Dios. Hay evidencias, hay cosas que están pasando porque Satanás quiere duplicar las cosas de Dios. Satanás quiere que el hombre dirija su corazón allá en las cosas que no son proféticamente bíblicos. Pero él imita la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás quiere imitar las cosas de Dios? Para que el hombre crea un antitiempo. El hombre va a crear un antitiempo. Y en su corazón, ¿sabe qué va a decir? Si es así, si el tiempo ha llegado, si pasó eso, entonces ¿cómo yo voy a ser salvo? Va a meter temor en tu corazón. Y Dios lo conoce. El Señor conoce eso. Pero mis hermanos, el tiempo es ya. El tiempo no es como dicen que en el año va a llegar el Señor. El Señor llega hoy en tu vida. El Señor quiere hacer el cambio hoy en tu vida. Porque lo que el Señor está haciendo allá en las mansiones celestiales es preparar a ti. Es preparar a ti. ¿Saben que muchos de nosotros dejamos cosas para mañana? ¿Sabes que tu juicio puede estar tomando lugar en este momento? No es que cuando tú mueras, tu juicio puede pasar vivo, porque hay juicio de los vivos. ¿Cómo crees tú que pasó el juicio de rey Saúl? Pasó vivo. Él creyó que el Señor estaba con él. Mis hermanos, el Señor tiene múltiples razones por qué no ha regresado. Pero no es para nosotros saber eso. Para nosotros es entregar nuestro corazón al Señor. Arrepentirnos de lo que estamos, en donde estamos y qué estamos haciendo.
Muchos han escuchado ya que la ley dominical ya fue introducido en muchos lugares, muchos lugares. Pero en el libro Conflicto de los Siglos, el Señor nos dice, permítame, ¿sí? Dice que ningún decreto, oye bien, ningún decreto será dado mientras el pueblo de Dios está siendo ciega. Mira una compasión que Dios tiene. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? ¿De verdad queremos escudriñar nuestro corazón? Mis hermanos, tú nunca puedes con esos ojos, con el entendimiento que tú tienes, escudriñar tu corazón. Es por la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios reconoce los pilares que deben saber en la venida del Señor, entonces vamos a tener un otro mirada de las cosas de Dios. Todavía estamos dormidos y día a día el Señor nos quiere despertar. Mis hermanos, el Señor no nos está nos está diciendo: despiertas, hijos míos, yo los amo, despierta. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que pide al Espíritu Santo? Pide al Espíritu Santo para convencer de mi palabra, porque es la palabra de Dios que tiene poder. Dios nos pide, si queremos pedir a Dios, leemos todos los días. No soy yo que estoy diciendo eso, es la Biblia que está diciendo que tenemos que leer el capítulo de 1 de Corintios 13, que habla del amor de Dios. Mis hermanos, léelo todos los días. El Señor te va a dar cada día parte de su historia, porque Dios es amor. Y por eso mismo, por esa misma razón, el Señor no ha regresado, mis hermanos. Por esa misma razón. Dice que en 1 de Juan 1:9 dice que confesáis tus pecados
porque Dios es un Dios bondadoso, que te perdona todos los pecados y te limpia de toda injusticia. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? ¿Y qué es eso? Eso es amor. Mis hermanos, vamos a pedir a Dios ese amor de verdad. Dios está dispuesto a entregarnos ese amor que necesitamos, ese amor que cubre todo, que te da sabiduría, que te da inteligencia para discernir las cosas que han de llegar por nuestra casa. Vamos a pedir al Señor, porque en primero de Josué nos dice que en el versículo 5, yo voy a estar con ustedes, no te voy a desamparar, estaré contigo hasta el final. Mis hermanos, ¿por qué el Señor ha demorado? Para que tú y yo podamos ser redimidos en la mansión celestial. Que Dios nos da esa fuerza para creer y aceptar y vivir también lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios nos bendice.